Vamos a presentarles a ustedes al señor Daniel Balbi, Guillermo Daniel Balbi, periodista argentino y embajador de la paz, presidente de la Organización de Murales por un Mundo Sin Desnutrición Infantil, embajador de la paz, asesor de comunicación en Telemundo Digital. Le damos la cordial bienvenida y les agradezco por favor que mantengamos el tiempo, ya que somos muchas las personas que vamos a participar, y el tiempo para el señor Guillermo Daniel Balbi es de 5 minutos. Bienvenido, don Guillermo, lo estamos esperando acá en la sala. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Aprovecho a saludar a todas las personas que participan de este maravilloso encuentro. Deseo destacar la voluntad y el trabajo que ha hecho TV Mundo Digital para realizar este primer encuentro internacional, nada menos que en un día, el Día Internacional de la Paz. Hemos coincidido con el señor Gustavo Ostrich, a pesar de no conocernos, porque yo también busqué frases, cuáles eran las que más me conmovían, y allí encontré una frase de la Madre Teresa, esa que dice: la paz comienza con una sonrisa, que usted la citó. Encontré otra frase de Gandhi, que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y encontré, obviamente recordé a la figura de Nelson Mandela, quien decía que cuando atravesé la puerta de la cárcel en salida hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el rencor y el resentimiento, jamás sería libre. Evidentemente coincido absolutamente con las exposiciones de todos quienes me han precedido en el uso de la palabra, en que la paz se construye. Nosotros valoramos, digo nosotros, en representación de la Organización de Murales por un Mundo Sin Desnutrición Infantil, en esta sala, en este encuentro, está la señora Laura López Velarde Zavala, que es vicedirectora de esa cruzada. Estamos en representación de todos los que intervienen en ella. Hay más de 3.000 miembros en nuestro grupo, la Organización de Murales por un Mundo Sin Desnutrición Infantil. Y como la paz se construye, quiero contarles muy brevemente, en términos prácticos, cómo se generó esta idea, cómo fue la génesis. Supimos que en Argentina morían chiquitos por desnutrición. Curiosamente, ante los contrastes a los que se hacían referencia, un país que tiene 45 millones de habitantes y puede darle de comer a 160 millones de habitantes, por lo menos desde su potencialidad. Sin embargo, mueren chiquitos aún por desnutrición y otros tantos quedan dañados. Hay una institución que lucha para poder lograr evitar que entren en desnutrición, o sea, la prevención, mucho mejor que el tratamiento, es prevenir y evitar que ingresen en la etapa de desnutrición. Dijimos, bueno, la paz se construye, ¿cómo hacemos? Bueno, por supuesto, con la educación hacia las criaturas. Si cualquiera de nosotros le preguntara a un ser humano qué es lo más maravilloso que tiene en su vida, respondería sin lugar a dudas: mis hijos. Bueno, para esos chicos, educación. Pero ocurre que cuando están desnutridos, las criaturas no tienen igualdad, otra de las palabras pioneras que se mencionó hoy aquí como valor, igualdad, no tienen igualdad de oportunidades. Un chiquito desnutrido va al colegio, logra aprender a sumar o restar, nunca a dividir o a multiplicar, jamás entiende el teorema de Pitágoras, difícilmente termine la primaria, por supuesto la secundaria no la va a poder hacer, y tampoco una universidad. Y desgraciadamente, detrás de él también nos quedamos todos. La riqueza de un país hoy en la sociedad mundial del conocimiento es el 70% su capital humano. Antes eran el recurso natural. Hoy el capital humano de un país es su riqueza natural más importante. Y es muy injusto humanitariamente dejar desplazada a esa criatura con un daño que va a ser irreversible y de por vida. Y es muy injusto también para un país que no pueda prosperar por no cuidar, no poner su mayor esfuerzo en que esa criatura tenga la alimentación adecuada en el momento crítico que son los primeros 2 años, los primeros 1000 días de vida.
los 270, 9 meses de embarazo de la mamá, y los 2 primeros años de vida. En el primer año de vida un chico reproduce su cabecita 1 centímetro por mes, 12 meses, 12 centímetros. Y en el segundo año 1 centímetro, en el primer semestre y otro en el segundo semestre. Y lo hecho está. Se cierra la fontanela anterior y el cráneo pasa a ser una unidad sellada. De manera tal de que si se nutre a esa criatura en ese periodo crítico con, por un lado, la alimentación y por otro lado, la estimulación afectiva y cognitiva, se va a lograr un ser humano apto para poder ir al colegio y entonces sí hacer todo su ciclo evolutivo escolar, primaria, secundaria y probablemente aspirar a una universidad. Nos parece que es desigual, entonces hay que darle a esa criatura una oportunidad, pero pensamos cómo hacerlo, es muy difícil. Y allí aparecieron los artistas, estos prodigios maravillosos en la solidaridad y en su arte. Y creamos murales en mosaicos, murales que fueran un mensaje, en primer lugar artístico, porque son algo más que un afiche callejero, es un mensaje artístico, son obras de arte, con un símbolo que son las manitos de quien pide ayuda a las criaturas y de quien puede ofrecerla la sociedad, que no tenían otra finalidad más que generar concientización, es decir, visibilizar el problema para concientizar a la ciudadanía de que el problema existe. Porque el peor enemigo que podemos tener nosotros, quienes somos periodistas, es el desconocimiento. El desconocimiento es el mayor enemigo de cualquier acción. Partiendo de esa base, logramos que en Argentina, en el año 2017, se hicieran más de 105 murales en todo el país. Atravesamos el país de norte a sur. A mediados del 2018, cuando nos contactamos con Laura López Velarde, pudimos continuar junto con otros miembros de la organización, pudimos continuar por la América Latina. Y al final de ese año tuvimos que interrumpir la cruzada de organización de murales por una América Latina sin desnutrición, para hacer la organización de murales por un mundo sin desnutrición. Porque muy justamente desde África nos decían, nosotros también queremos participar. Y advertimos que era cierto, que la desnutrición es un fenómeno mundial. Probablemente en el hemisferio sur haya más desnutrición y en el norte más malnutrición. Pero existe en el mundo y es hermanados de la única manera en que vamos a lograr poder combatirla. Y así lo hicimos. Y empezamos a crecer desde ese diciembre del 2018 en adelante. Hoy, gracias a 280 artistas internacionales, tenemos 365 obras en ejecución en 317 ciudades de 65 países de los 5 continentes. Y no estamos acá para lucirnos nosotros, lejos de eso. Estamos acá para emitir una voz en representación de esa criatura que sin voz no puede sola lograr ser ayudada. Discúlpeseme la emoción. Debemos ser responsables en elevar esa voz para que llegue al mundo y que seamos cada vez más. Agradezco a ustedes por esta atenta escucha y vuelvo a repetir, como solemos hacerlo entre nosotros, vamos por un mundo sin desnutrición infantil. Gracias. Muchísimas gracias, señor Guillermo Daniel Balbi. Y realmente es... mientras nuestros pueblos tengan esa deuda con su pueblo, con los niños, a través de la falta de educación, de la falta de comida, y que por eso los niños se mueren más niños de desnutrición que del COVID-19. Y eso, pues, no puede haber paz si no tenemos paz en el estómago. Muchísimas gracias.